Crees que conoces a Tarzán, el taparrabos, el grito, la justicia selvática. Pero la serie de televisión de 1966 no fue simplemente otra aventura entre lianas. Este Tarzán no tenía a Jane, hacía todas sus acrobacias él mismo, y fue atacado más veces por chimpancés que por felinos. Filmada en selvas reales con peligros reales, la serie dejó a su protagonista marcado y casi destruido. Y sí, esa era realmente Diana Ross, vestida de monja en plena jungla. ¿Curioso? Sigue aquí. Porque detrás de esas lianas dramáticas y de esa aventura retro se esconde una historia complicada de demandas, batallas musicales, masculinidad reinventada y una de las producciones más duras de su tiempo: Los peligrosos primeros días. Los primeros episodios de Tarzán se grabaron en Brasil, cerca de las imponentes cataratas del Iguazú, una elección visualmente espectacular que le dio a la serie un toque cinematográfico desde los créditos iniciales. Pero detrás de esa belleza había una selva que no respetaba planos de cámara. El entorno era salvaje, impredecible y a menudo peligroso. El elenco y el equipo lucharon contra un calor extremo, fauna imprevisible, terreno traicionero y constantes dolores de cabeza logísticos. Lo que se veía majestuoso en pantalla, en producción, se sentía como un desastre en cámara lenta. Originalmente, el papel de Tarzán estaba destinado a Mike Henry, un exjugador de la NFL con físico imponente que ya había interpretado al personaje en 3 películas producidas por Cy Weintraub. Pero en el rodaje de una de esas películas, un chimpancé entrenado mordió a Henry en la cara, clavando sus dientes en su mandíbula. No fue solo una herida aterradora, fue la gota que colmó el vaso. Henry renunció, alegando condiciones inseguras, y luego demandó a la producción. El papel quedó vacío de repente, y el tiempo corría. Entonces entró Ron Ely, un actor en ascenso con físico de protagonista y dispuesto a arriesgarse. Ely reconoció más tarde que dudó seriamente en aceptar el papel. «Haces Tarzán y te marcan de por vida», dijo en 2013. Pero su agente insistió, y en cuestión de días, Ely tomó un vuelo rumbo a Brasil. Desde el principio fue brutal. Sin doble de riesgo, Ely hizo todas sus escenas, columpiándose en lianas, peleando con animales, saltando a ríos. El costo fue enorme. 2 hombros fracturados, músculos desgarrados, articulaciones dislocadas y cicatrices permanentes que permanecieron mucho después de terminar el rodaje. El grito de Tarzán y la batalla por los temas musicales. ¿Qué es un Tarzán sin su famoso grito? Ron Ely tuvo que recrear el icónico Tarzan Call, introducido por Johnny Weissmuller en la película de 1932. Pero en lugar de usar audio de archivo, Ely hizo su propia versión. Era crudo, menos operático, pero igual de inquietante. La música fue otro campo de batalla. La primera temporada presentó la favorita de los fans, Tarzan's March, compuesta por Sidney Lee y Walter Green. Era tan pegajosa que fue interpretada por Al Hirt, Lawrence Welk e incluso Madness en una versión ska. Pero curiosamente, la serie la eliminó en la segunda temporada, confundiendo a los espectadores y dividiendo aún más el tono del programa. Ely diría más tarde que muchas decisiones de la serie parecían tomarse sin consultar a quienes arriesgaban más, es decir, él mismo. ¿Y Jane? La ausencia de Jane Porter, durante décadas considerada la compañera leal y el interés romántico de Tarzán, no fue un accidente. Fue una decisión radical tomada por el productor ejecutivo Cy Weintraub, decidido a romper con la tradición y reinventar el mito de Tarzán para una nueva generación de espectadores a finales de los años 60. Weintraub ya había comenzado a transformar al personaje en películas anteriores como Tarzan's Greatest Adventure y Tarzan Goes to India, alejándolo del estereotipo del hombre de la jungla de frases monosilábicas, el famoso Me Tarzan You Jane, y acercándolo a una versión más articulada e introspectiva. La serie televisiva de NBC de 1966
fue donde esta visión tomó forma completa, y Jane no tenía lugar en ella. Para Weintraub, Jane no era un contrapunto necesario, sino un vestigio de un Tarzán más domesticado y diluido, uno que había cambiado la aventura por una vida atada. Su Tarzán no estaría limitado por el romance, el matrimonio, ni las expectativas de una relación civilizada. No era solo una decisión creativa, era una postura filosófica. A medida que la televisión comenzaba a abrazar personajes más complejos y psicológicamente profundos a mediados de los 60. Weintraub quería presentar a un Tarzán solitario que había probado la vida moderna. La había rechazado y había vuelto a la claridad salvaje de la jungla. Jane habría significado que Tarzán tenía que asentarse, explicaría Ellie más tarde en entrevistas. Y ese ya no era el tipo de hombre que era. Este era un Tarzán que había sido educado en Londres, que había visto ciudades, política y ruido, y eligió dejarlo atrás. Jane representaba la vida de la que se alejó. En su lugar, la serie introdujo a dos compañeros clave. Jay, un niño huérfano de ojos brillantes interpretado por el actor mexico-estadounidense Manuel Padilla Jr., y el omnipresente chimpancé Cheetah, un elemento habitual en las películas anteriores de Tarzán. Jay pretendía despertar una especie de mentoría simbólica, Tarzán como figura paterna, no como amante. Esto añadía profundidad emocional sin alejar el foco de la aventura y la moralidad. Pero la decisión dividió al público. Los fanáticos tradicionales del universo de Tarzán, especialmente aquellos que habían crecido con las películas de Johnny Weissmuller, estaban confundidos, incluso molestos, por la desaparición de Jane. Mientras tanto, los espectadores más jóvenes y los críticos elogiaron la serie por negarse a reducir al héroe a una versión selvática de un padre suburbano. El cambio provocó debates en revistas de fans y prensa especializada sobre el papel cambiante de los protagonistas masculinos en la televisión, cómo la disponibilidad emocional, la mentoría y la independencia podían coexistir en un mismo personaje. Weintraub no se disculpó jamás. Para él, no se trataba solo de eliminar un interés romántico. Se trataba de redefinir la masculinidad. En plena era de protestas contra Vietnam, contra cultura y debates sobre derechos civiles, Tarzán se convertía en un hombre con poder para dominar, pero que elegía no hacerlo. No conquistaba la jungla. La respetaba. No necesitaba a Jane para sentirse completo. Ya había encontrado plenitud al alejarse del mundo que ella representaba. Caos animal y desorden en el set. Cheetah, el chimpancé, podía robar corazones en pantalla, pero fuera de cámara era una fuente constante de caos. En realidad, Cheetah no era un solo chimpancé. La producción usó varios animales para interpretar al personaje, cada uno con personalidades y temperamentos completamente distintos. Algunos eran dóciles, pero otros eran malhumorados, agresivos y totalmente impredecibles. Ron Ely fue quien pagó el precio de esta imprevisibilidad. Lo mordieron en varias ocasiones, a veces hasta hacerlo sangrar. En un momento, un chimpancé perdió el control a mitad de una escena y se lanzó contra un miembro del equipo, obligando a una intervención de emergencia. Ely admitiría más tarde que trabajar con chimpancés era más peligroso que cualquiera de sus propios stunts. No puedes razonar con un chimpancé, dijo una vez. Cuando se cansan, y si estás en su camino, buena suerte. El peligro no terminó con Cheetah. Tras los primeros episodios filmados en Brasil, la producción se trasladó a México para el resto de la serie. Los escenarios selváticos eran focos de criaturas venenosas, escorpiones, serpientes, arañas, muchas de las cuales acababan directamente en el set. Según testimonios del equipo, no era raro detener el rodaje por la presencia de una cobra al acecho o una tarántula caminando por la pierna de un actor. En una ocasión, se encontró un escorpión vivo dentro de la bota de Ron Ely justo antes de que se la pusiera.
Más allá de la fauna, el ambiente laboral era frágil. Ellie se sentía cada vez más frustrado por la falta de medidas de seguridad. Los miembros del equipo denunciaban jornadas largas y agotadoras, sin personal médico adecuado ni protecciones básicas. Finalmente, Ellie amenazó con renunciar si no mejoraban las condiciones, lo que obligó a los productores a traer por fin a un consultor de seguridad. Pero el daño, físico y emocional, ya estaba hecho. Invitados que nunca notaste. Sí, leíste bien. The Supremes, Diana Ross, Mary Wilson y Cindy Birdsong aparecieron en un episodio de 1968 titulado The Convert, donde interpretaron a monjas. James Earl Jones apareció en ese mismo episodio como un jefe tribal. Aunque hoy suene extraño, fue un intento de darle relevancia cultural a la serie, que a menudo era criticada por su representación de África como un escenario ficticio, exótico, lleno de salvadores blancos y tribus mudas. Ellie reconocería más tarde las fallas del programa. No era un retrato preciso de nada, pero tratábamos de contar historias de aventura con corazón. Una carrera marcada por el encasillamiento. Ron Ellie nació en Hereford, Texas, en 1938 y fue atleta universitario antes de dedicarse a la actuación. Tenía el físico de un dios dorado, y eso lo hizo perfecto para Tarzán, pero también lo encasilló. Cuando la serie terminó en 1968, Ellie estaba físicamente destrozado y profesionalmente atrapado. Rechazó múltiples ofertas para volver a interpretar al personaje e intentó cambiar de rumbo. Protagonizó Doc Savage, The Man of Bronze, en 1975, pero la película fracasó debido a problemas internos del estudio. Más tarde condujo Miss America y Face the Music, e incluso intentó escribir novelas policíacas, pero la sombra de Tarzán seguía siendo inmensa. Me di cuenta de que había personas que me conectaban por completo con el personaje, dijo Ellie. Si lo rechazaba, significaba que los estaba abandonando. Eventualmente lo volví a aceptar. La trágica saga familiar de los Ellie. En octubre de 2019, la vida de Ellie dio un giro devastador. Su esposa durante 35 años, Valerie Londin Ellie, fue encontrada muerta a puñaladas en su casa de Santa Bárbara. Su hijo, Cameron Ellie, fue abatido por la policía afuera de la propiedad después de supuestamente afirmar que estaba armado y hacer amenazas. El incidente conmocionó a los fans. Ellie presentó una demanda por homicidio culposo contra el departamento del sheriff del condado de Santa Bárbara, alegando que no intentaron medidas de salvamento para su esposa y que usaron fuerza excesiva contra su hijo. Ron Ellie se retiró de la vida pública después de la tragedia. Falleció el 29 de septiembre de 2024, a los 86 años, rodeado de su familia, dejando un legado lleno tanto de triunfos como de dolor profundo. Tarzán en retransmisiones, Revival y Legado. Aunque Tarzán solo duró 2 temporadas, su vida en la sindicación fue mucho más larga. La serie se emitió en cable y en repeticiones durante décadas, incluido un maratón en 2016 en Decades TV, y un espacio regular en el canal Heroes and Icons hasta 2018. Warner Bros. Eventualmente lanzó la serie completa en DVD, y las convenciones de nostalgia devolvieron a Ellie al centro de atención, firmando fotos, conversando con fans y posando para selfies de $10. Para muchos él fue su primer Tarzán, y quizá el favorito, no solo por la acción, sino por la vulnerabilidad que Ellie aportó al personaje, la sombra colonial de Tarzán. A pesar de la popularidad de la serie, no estuvo libre de críticas. La representación de África como una tierra mística y salvaje, llena de tribus sin voz y héroes blancos, ha envejecido mal. Incluso para los estándares de 1966, la serie parecía luchar por desprenderse de sus raíces en la fantasía colonial. Tarzán, tal como lo imaginó Edgar Rice Burroughs, era un símbolo de masculinidad imperial.
un aristócrata blanco criado por simios, gobernando la selva con fuerza bruta y supuesta claridad moral. Aunque la serie de NBC intentó mostrar un Tarzán más reflexivo e independiente, no pudo escapar del todo de ese legado, y rara vez otorgó profundidad o agencia a los personajes africanos. Así que ya lo sabes, Tarzán 1966 no fue solo otra aventura selvática. Fue una serie nacida del riesgo, de una masculinidad reinventada, de acrobacias peligrosas y de un actor que literalmente sangró por el papel. ¿Qué dato te sorprendió más? ¿Viste la serie de niño o la descubriste años después en retransmisiones? Déjame tu comentario. Y si quieres más drama detrás de cámaras de la televisión y cine clásicos, dale like, comparte con otros amantes de la nostalgia y no olvides suscribirte.